es su amor incomparable el que está con nosotros. Es tu amor, mi inspiración, tu calor me da valor. Es tu amor, mi única pasión, tu fidelidad me sostendrá. Es tu fuerza santa la que ilumina mi vida. Eres tu Jesús, la razón de mi canción. Es tu gran poder el que me invita a creer. Es tu gran sonrisa la que me da libertad. Es tu amor, mi inspiración, tu calor me da valor. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 7 de septiembre de 2023 y saludamos a todas las personas que a esta hora nos saludan. Ortega Raúl, Dios te bendiga, mi hermanazo, gracias por estar con nosotros. También tenemos a María Luisa Palacio Mosquera, Dios te bendiga, María Luisa. Eduardo Escobar, mi padre querido, estamos triunfando, un saludo. También saludo a mi tía Ana, vea, ya ahí en esto de tías. Mi tía Anita, Dios te bendiga. Ya le compartió a sus tías, ayúdenme a que sus tías también escuchen la palabra de Dios, por favor. Para Mariana Ortega, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Andreina Graterol, Dios te bendiga, qué bueno verte. Segunda tía, 2 tías a 0. Mi tía Odis, Dios te bendiga, tía Odis, un abrazo, un beso, gracias por estar con nosotros. Alberto Delgado Gil, buenos días, muchas bendiciones desde Bogotá, Colombia. Tenemos partido con nuestros amados hermanos venezolanos, así que en paz y amor vamos a compartirlo y vamos a ganar. Justo Campos, Dios te bendiga allá en México, lindo y querido, un saludo grande. No se ofendan mis hermanos venezolanos. También para mi tía Ligia, 3 tías a 0. Uy, qué goleada, hermano. A ver cuántas tías venezolanas hay aquí. Necesitamos que se levanten también las tías en Venezuela. Un saludo para mi tía Ligia, un abrazo grande. También está Michelle Milena Chávez con nosotros. Dios te bendiga, Michelle. Saludos para Jorgito y para toda la gente en Knoxville, Tennessee. Mi madre querida Fabiolita Cortés, vea, 3 tías, un papá y una mamá 0. Qué goleada impresionante. En Nara, desde Ecuador, un saludo grande. Para Claudia Patricia López González también, para Francisco Pachón. Dice Joyce Cabrera que pide oración por su hijo Gabriel. Ojo, su oración por su hijo Gabriel, vamos a ponerlo aquí, Gabriel. Y Gabriel que va rumbo a presentar exámenes médicos para estar en la milicia, que sea la voluntad del Señor. Se va para la milicia, Gabriel. Bueno, se ha esforzado mucho por estar ahí. Vamos a orar para que sea lo que Dios quiera. Yesenia Robles, bendiciones. Si tiene peticiones de oración, colóquelas ahora mismo. Coloque ahí por lo que quiere que oremos en esta mañana, por favor. Vamos a hacer oraciones por las peticiones en el día de hoy. Samantha Álvarez desde Monterrey, en México, lindo querido, que dice démosle like y compartamos. Ya le dieron like, ya compartieron. Ayúdanos, por favor. Anders Ibáñez, buen día. Dios te bendiga, Anders. También para William Reyes, buenos días, bendiciones. También para Fabiolita, mi madre quería otra vez. Eliana Barreiro desde Medallo, María me pues yo me ve. También para Alexander Guerrero, bendiciones. Daira Taleno, Ileana Delgado. Hola, Ileana, qué bueno verte. Lorena Rivera, bendiciones, Lorena. Sandra Viviana Contreras, bendiciones, Sandra. Mónica Cárdenas, Santa Mondragón, buenos días para Marisol, para el gatillo más rápido del internet, Gustavo Orlando Guevara Pasa. También para Luz Fanny Saavedra Burgos, bendiciones para Miguelito Lara, Dios te bendiga Miguelito, para a mi tía Oira saludando de nuevo, ¿quién más tenemos aquí? Marta Arévalo, bendiciones,
Para Edwin Sandoval Gómez, Dios te bendiga, Edwin, gracias por estar con nosotros. Merlita León, bendiciones. Nuestro pastor en Lima, Perú, Dani Gustavo Acevedo Tuesta. Saludos para David Silva, Dios te bendiga y feliz cumpleaños para su esposa Evelyn. Estaba buscándolos por acá. Para Evelyn, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, que el Señor te bendiga y te guarde. Y vamos a orar también por Evelyn, que está cumpliendo años. Evelyn cumple años. Aquí somos una familia en Dios, mi hermano. Acá somos una familia en Dios. Oramos por personas en todas partes del mundo. Betsy Martínez, desde El Paso, Texas, para allá vamos, Texas, para allá vamos. Jessica Lizarazo, para los que no saben, mis hermanos, lunes y martes de la próxima semana no tendremos devocional, lunes y martes no habrá devocional porque voy camino para Texas, así que, mis hermanos queridos, por favor, recuerden, lunes y martes no hay devocional. Melania Ledesma González, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Josefina Almada, Dios te bendiga en Buenos Aires, Argentina. También Esperanza, Glorita Cortés, Sara Puchol, Dios te bendiga. Robertico Cabrera, bendiciones. Ruby Valencia, bueno, para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar con nosotros. Acá hay otra petición de oración. Santa está pidiendo oración por Sergio, esposo de una prima. No lo hallan, se perdió, está perdido por un tiempo, porque confiando en el Señor lo van a hallar. Sergio, para que lo encuentren. Listo, vamos a orar por Sergio también para que lo encuentren. Bendiciones para Ruby, Miguel, Bismar, para todos. Dios los bendiga. Feliz cumpleaños para Evelyn. Mucha gente la saluda más. Muy bien, mis hermanos, vamos en el día de hoy a orar, a dar gracias al Señor por estar en su presencia. ¿Qué le parece? Acompáñenme en oración. Bendito Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy muchas gracias por estar en tu presencia, por el privilegio, el honor y la oportunidad que nos das de orar, de acompañarnos con nuestros hermanos. Tenemos peticiones de oración por las cuales queremos levantar en el día de hoy para que tú nos escuches, nos oigas, Señor, y concedas conforme a tu santa, maravillosa y poderosa voluntad. Queremos orar con el corazón, queremos orar con pasión, queremos orar con entendimiento también, como nos enseña la Escritura. Queremos orar, Señor, conscientemente, no simplemente repetir palabras de una manera religiosa, porque a veces juzgamos a nuestros amigos romanistas porque hacen vanas repeticiones, pero también nosotros como cristianos a veces nos acostumbramos tanto a decir y a decir y a decir y a decir lo mismo, que a veces son vanas repeticiones lo que nosotros hacemos. No queremos que esta oración sea una vana repetición, queremos que salga de lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Queremos que tú nos llenes, nos inspires, nos ilustres, Señor, y podamos ser intercesores para con nuestros hermanos. Hoy queremos orar, Señor, por Gabriel. Gabriel se va para la milicia, eso es lo que él quiere, eso es lo que ha intentado y ha luchado durante mucho tiempo. Pero yo lo coloco en tus manos, sé que su familia completa está también con el corazón en sus manos. Que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Tal vez él tenga ese anhelo en su corazón, yo no sé si es lo que tú quieres, pero si eso será para bien de él, para bien de su familia, para beneficio de todos, Señor, entonces te pido, te ruego, te suplico que lo concedas. Pero sea hecha tu soberana, maravillosa y poderosa voluntad. Nuestro deseo es que él cumpla sus sueños, que el Señor esté bien, que su familia esté bien, que todo redunde para bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, estos a los que conforme a tu propósito han sido llamados. Pero yo te pido sobre todas las cosas que nada de esto aparta, Gabriel, de ti, que todo lo que va a vivir, si tú le aparejas que lo viva allí en la milicia, sirva para que se acerque más a ti, para que te conozca mejor, Señor. Lo colocamos en tus manos y en tu presencia. Yo no lo conozco, yo no sé quién es, no lo he visto nunca, Señor, y aún así siento un cariño, un aprecio, Señor, por él y por su familia, y por eso de corazón te estoy clamando para que hagas tu voluntad. También clamo, Señor, por Evelyn, que está cumpliendo años en el día de hoy. Gracias, Señor, por esta mujer que ha sido de gran bendición para nosotros, esta sierva tuya. Gracias, Señor, por su paciencia, la paciencia que ha tenido para con su esposo, para con sus hijos. Gracias por la sabiduría que le has dado, Señor. Gracias por la inteligencia, por ser un apoyo, Señor, para su marido en tantas cosas. Bendícela, ayúdala, prospérala, Señor, exhórtala si es necesario, pero también ayúdala a estar cada vez más cerca de ti, porque eso es lo que más necesita una mujer y cualquier ser humano. Pero una mujer de Dios, una mujer, Señor, que te sirve, es más preciosa, Señor, que cualquier joya preciosa en esta tierra. Así que ayúdale siempre a estar cerca de ti, a estar cerca de tu presencia, a estar cerca de tu altar. Bendícela, guárdala y dale muchos años más de vida, te lo suplico, Señor. También quiero orar a ti, Señor, por Sergio. No sabemos en qué lugar se encuentra Sergio, no sabemos dónde está, no sabemos qué ha pasado. Yo te pido que le protejas, Señor, por favor, que lo encuentren. Te pido que guardes su vida, Señor, que le ayudes, que sea lo que sea que haya pasado, Señor,
tú hayas guardado a Sergio y lo encuentren muy pronto. Trae paz a su casa, a su familia, ayúdales a confiar en ti, que lo que está sucediendo sea una manera de acercarse a ti, tanto para Sergio como para toda su familia, para su esposa, para todos los que le conocen y le aman. Señor, ayúdales a entender que toda nuestra vida es supremamente frágil y todos dependemos solamente de ti. Tú eres el Señor, el dueño de la vida, Señor, y de las personas. Yo te pido, te ruego, te suplico que conforme a tu voluntad hagas, pero qué bonito sería y qué lindo sería, y por eso te lo pido con todo el corazón, que pudiéramos dar en el día de mañana un testimonio de que este hombre se ha encontrado y se ha encontrado bien, y que se ha encontrado gracias a un milagro. Señor, eso sería algo maravilloso y sé que ayudaría a muchos a glorificar tu nombre, pero tú sabes más que yo. Así que tú sabrás qué va a pasar, tú sabrás qué has definido ya. Así que te doy gracias por lo que hayas definido, pero nuestro clamor, nuestra oración y nuestro deber, Señor, es orar por su bienestar y por que lo encuentren muy pronto. Tal vez ese sea tu propósito, tal vez todo lo que esté pasando sea para que nosotros oremos y clamemos y busquemos tu voluntad y nos unamos en oración por él. También quiero clamar, Señor, por cada una de las peticiones de todos los hermanos que están hasta ahora conectados. Bendícelos, háblales, Señor, y enséñales a ellos y a mí por medio de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, gracias a Dios por estar aquí. Seguimos orando, sigan poniendo las peticiones. Al final yo reviso lo que escriben generalmente y encuentro muchas veces muchas peticiones y estamos orando por cada una de ellas. Muy bien, mis amados hermanos. Hemos estado analizando el libro de Esdras, vamos en el capítulo 4. Vimos ayer cómo se levantaron los enemigos, los samaritanos y personas que venían de otras tierras y habían ocupado la tierra de Judá y obviamente no estaban felices con que ellos comenzaran a reconstruir el templo. Les ofrecieron a Zorobabel, a Jesúa y a todos los hombres que estaban liderando esto que ellos ayudaban, pero sabiamente Zorobabel y Jesúa negaron esa ayuda, dijeron no necesitamos ayuda, porque sabían que negociar y hacer vínculos con estas personas que no conocían al Señor era negociar su fe y su compromiso para con el Señor y con su obra. Así que ellos deciden sabiamente rechazar eso, pero sus enemigos no quedan tranquilos con eso. Y aquí es donde vamos al versículo 6 del capítulo 4 del libro de Esdras. Acompáñeme, por favor. Capítulo 6, versículo 4 del libro de Esdras. Dice la palabra de Dios. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Muy bien. En el principio del reinado de Asuero. Y aquí es importante tener varias cosas en cuenta. El reinado de Asuero, mi hermano querido, es muchos años después. Es más de 50 años después de que ellos habían ofrecido su ayuda para la construcción del templo. Es decir, Asuero es rey cuando el templo ya se ha construido. Así que aquí hacemos un salto de tiempo. Un salto de tiempo que después nos vamos a retroceder otra vez. Este tipo de cosas son muy comunes en la escritura. La escritura muchas veces hace saltos de tiempo para explicar conceptos y a veces nosotros nos confundimos porque pensamos que toda la Biblia está escrita de manera lineal y por eso no entendemos bien el mensaje de la palabra. Porque de Asuero después vamos a pasar a Darío y resulta que Darío es anterior a Asuero. Es anterior a Asuero. Y resulta que ellos comenzaron a construir el templo en los tiempos de Ciro. De Ciro. Así que cuando Asuero es rey, y lo recordaremos por el libro de Esther, es el mismo Asuero, su nombre persa era Jerjes, ese era el nombre de Jerjes. Este rey comenzó a reinar cuando ya estaba construido el templo de Jerusalén. Pero ¿por qué hace esto el escritor de Esdras? Porque aquí, desde el versículo 6 en adelante, hasta el 23 más o menos, nos va a dar un contexto general de lo que en general hicieron los enemigos de Israel, o de Judá más bien, los enemigos de Jerusalén, los que no querían que se construyera ni el templo, ni la ciudad, ni las murallas. Aquí nos va a dar un panorama general durante los reinados de Asuero o Jerjes y de su sucesor Artajerjes.
Eso hay que entenderlo para poder entender el capítulo, porque van a haber cosas que no vamos a entender muy bien si no entendemos este salto temporal que nos da. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra en el versículo 6? En el reinado, en el principio del reinado de Asuero. ¿Por qué? Porque había terminado la línea de Ciro. La línea de Ciro había terminado. A ver, primero fue Ciro segundo, luego reinó su hijo Cambises, luego Esmerdis, luego Gaumata, y ahí sí llega Darío primero, y ahí sí llega Jerjes. O sea, hay una cantidad de reyes antes, que no van a durar mucho tiempo reinando, la verdad, el tiempo que ellos duran, hay unos que ni siquiera alcanzan a durar un año reinando. ¿Mm? Pero como toda esa era la línea de Ciro, y Ciro había dado la orden de que se reconstruyera el templo, pues entonces no les convenía mandar una carta a Ciro o a sus descendientes. Así que cuando llega Asuero, como Asuero no era de la misma línea, él era de una línea que se llama la línea Aquemenes, entonces dice, no, por este lado sí, por este lado sí. Aunque había una relación realmente entre Darío y Ciro, pero perdón, entre Jerjes y Darío, este es un rey que pueden manipular. Este es un rey al que le pueden hablar. Este es un rey que no conocía profundamente al pueblo que está haciendo esta obra. Así que aprovechan y mandan una carta. Le escribieron acusaciones. Acusaron, dice el verso 6, a los habitantes de Judá. ¿Y de qué los acusaron? Hay que tener en cuenta algo. A partir de aquí, el libro de Esdras está escrito en arameo. Aquí ya no está escrito en hebreo. Aquí cambia el idioma. ¿Por qué? Porque lo que hizo el autor del libro de Esdras fue tomar literalmente la carta y básicamente transcribirla. No solamente la carta a Asuero, sino también lo que le mandaron decir a Artajerjes, porque no fue solamente el chisme, porque aquí comienza con chisme, hablando en contra del pueblo del Señor, sino también cuando en días de Artajerjes comenzaron a denunciarlo. Mire lo que dice más adelante, versículo 7. También en días de Artajerjes, que es el que sigue a Asuero, escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. ¿Sí? Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los persas de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tanto la carta a Asuero como la de Artajerjes era una manera de acusarlos, de acusar al pueblo del Señor, pero ellos buscaron argumentarse. Ellos no se fueron solos. Cuando usted ve ahí todos esos nombres, usted va a encontrar que hay una relación, o más bien hay un parangón en ellos, porque son de pueblos diferentes. No son un solo pueblo los que están acusando a los habitantes de Judá. Fueron varios pueblos extranjeros que ya estaban viviendo en la tierra que el Señor le había dado a su pueblo, pero ellos se van a unir para hacerle el mal al pueblo del Señor. Así actúa el enemigo. El enemigo busca alianzas, busca cómo hacernos el mal uniendo a nuestros enemigos. ¿No ha sentido momentos en su vida en que parece que todo se le viene al mismo tiempo? Que no solamente está enfermo, sino además perdió el trabajo y además su mujer lo dejó y además la situación del país está mal y una cantidad de cosas al mismo tiempo. El enemigo suele utilizar esta estrategia. Es una de las estrategias del enemigo para atacarnos, mi hermano querido, mandarnos todo a la vez. Y usted se pregunta, ¿pero por qué todo al mismo tiempo? ¿Por qué no van atacándome de a poquito? Porque el enemigo es así. Esa es su estrategia. Y el Señor así lo permite. ¿Por qué permite eso el Señor? Porque Él es nuestro protector. Porque Él es nuestro poderoso guerrero.
porque Él lo que quiere demostrar es que Él está con nosotros y que si alguien va a protegernos es Él. Que no se trata de nosotros, que no se trata de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de cómo nosotros encontramos maneras de salir de los problemas, sino de cuánto dependemos de Él. Cuando usted aprenda a depender del Señor, cuando usted busca primero al Señor antes que cualquier cosa, entonces el Señor le ayudará a usted a encontrar la solución a los problemas y a poder vencer a todos los enemigos que se agruparon en contra suya. Ese es un principio que vamos a ver a través de todo el Antiguo Testamento. Una y otra vez, los enemigos de Israel, los enemigos de Judá se unen para atacar al pueblo del Señor. Usted lo ve también, por ejemplo, en otros episodios de guerras. Josafat, se unieron los sirios, los del monte Seir, con los amonitas y los moabitas y se van a atacar. Se unen, es una estrategia común del enemigo. Se unen con otros para atacar al pueblo del Señor. En este momento hay una confabulación. Se han unido diferentes grupos para atacar al pueblo del Señor. Falsos cristianos, falsas iglesias, pero además movimientos filosóficos, humanistas, feministas, LGTBIQHJK, modelos políticos o sistemas de gobierno, o partidos políticos. Todos se unen en pos de atacar los principios bíblicos. Y nosotros nos sentimos indefensos y menores y pequeños y pareciera que no pudiéramos de ninguna manera hacer frente a la unión de nuestros enemigos que se agolpan y hacen sitio contra nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra? Que aunque acamparen 1000 o 10,000 a mi diestra, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Aunque un ejército haga sitio contra mí, no temeré. El Señor está con nosotros. Y el Señor permite eso a propósito. El Señor deja que el enemigo una todas las cosas y nos ataquen todos al mismo tiempo con el propósito de aprender lo más importante que se pueda aprender en la vida, que es a depender de Dios. Usted no depende de su trabajo. Perdió el trabajo, aprende. Usted no depende de su trabajo. Perdió a un ser querido, un ser amado. Duele, sí, pero usted no depende de esa persona para vivir en esta tierra. Perdió el amor de su vida, lo dejó su esposo o su esposa. Duele, es terrible. Claro que sí, Dios lo permitió, sí. Y usted me puede decir, ¿cómo? Si Dios no quiere, él aborrece el divorcio. Claro que sí. Y después les explicaré algún día el contexto de ese texto en Malaquías. Claro que sí, pero aún así Dios a veces lo permite. A veces permite cosas que van en contra de su voluntad decretiva, preceptiva, a favor de su voluntad decretiva. El divorcio va en contra de sus preceptos, esa es su voluntad preceptiva, que un matrimonio sea hasta la muerte, sus preceptos. Y sin embargo Dios lo permite y lo provoca, eso se llama voluntad decretiva. Dios permite que el enemigo nos ataque ahí. Y duele y es terrible, pero ¿por qué lo permite? Para que usted aprenda que al que tiene que amar sobre todas las cosas es a Él, que usted depende de Dios, que el Señor es al cual usted debe asirse. Y no una persona aquí en la tierra, por más de que sea su esposo o su esposa. Él, el Señor, está primero. Y ese tipo de cosas debemos aprenderlas. Aquí se unen todos los enemigos de Israel y van a buscar cómo hacerle daño al pueblo del Señor. Y entonces le escriben a Artajerjes, y aquí comienza toda la sección que está en arameo, y le dicen lo siguiente. Miremos. Y esta es la carta, la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Y todo esto en el original está en arameo. Bueno, los originales no existen, pero las copias más cercanas, más antiguas, están en arameo, siempre. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sean notorios, mire cómo comienzan estos tipos malvados. Así es el enemigo, ¿sí? Quiere hacer el daño y va a chismear y va a hablar mal de los hijos de Dios. ¿Y cómo comienza? Tus siervos, los del otro lado del río, te saludan. Somos tus siervos.
Tú eres nuestro Señor, nosotros te amamos. Así comienza todo chismoso, oiga. No es por hablar mal, pero es que yo lo estimo tanto a usted que tengo que contarle esto. Así comienza todo chismoso, ¿sí o no? Vea, es que usted me cae muy bien, yo a usted lo estimo mucho y por eso me veo en la obligación de decir esto. Tus siervos, los que están al otro lado del río, te saludan. ¿De cuál río? Del río Éufrates. Ese es el río del que ellos están hablando. Ahora mire lo que sigue diciendo. Verso 12. Sea notorio al rey, voy a poner esa voz porque así me imagino que escribieron ellos. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Desde el primer párrafo, ellos comienzan a mezclar cosas ciertas con su propia subjetividad, con su propio juicio de valor. Ellos comienzan a decir, estos son rebeldes y malos. Este pueblo que tú que han permitido que vengan acá y que restauren todo esto desde el tiempo de Ciro, están reconstruyendo la ciudad y los muros. Fíjese que dice que edifican los muros. Nosotros estábamos en el estudio de Esdras analizando cómo estaban reedificando el templo, pero la carta que nos colocan aquí habla de la reedificación de los muros. ¿Se da cuenta del salto temporal? Es un salto temporal. Están reedificando los muros y esto es en tiempos ya de Artajerjes, así que es mucho después, el templo ya estaba construido. Y aunque ha pasado tiempo, esta gente sigue intentando hacer daño. Siguen maquinando, siguen planeando, siguen buscando cómo hacer el mal. El enemigo no se va a detener. Y eso quiero decírtelo. El enemigo de nuestras almas no se va a detener. Quiere hacerte daño y va a querer hacerte daño toda la vida. Te va a atacar siempre. Siempre. Hay gente que le dice a uno, estamos en guerra espiritual, venza al enemigo, es que tú puedes vencer al enemigo. Escúcheme muy bien. El asunto no es de vencer al enemigo, porque el enemigo ya está vencido. El enemigo fue vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario por Cristo. Cristo venció al diablo y a toda potestad maligna y a todas las huestes espirituales de maldad en la cruz del Calvario. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, no es por derrotar al enemigo, sino por no permitirle que nos aparte de Dios. Porque todo lo que el enemigo hace es para alejarnos de Dios y que tengamos pérdida en nuestra vida. Porque él es pura maldad. Quiere que perdamos cosas. No vamos a perder la salvación, pero vamos a perder bendiciones. Vamos a perder oportunidades, vamos a perder muchas cosas. Y él es feliz con que perdamos cosas. Así que nuestra lucha es contra un enemigo derrotado. Él está derrotado, pero no se va a rendir. Va a seguir atacando siempre, 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 siempre. Pero el hecho de que está derrotado nos hace entender que usted y yo somos más que vencedores, como dice Pablo. Ya tenemos la victoria. No somos simples vencedores. No, somos más que vencedores, porque Él ganó la victoria para nosotros. Más que vencedores. A eso se refiere. Así que esté tranquilo, confía en el Señor. Aunque se levanten muchos en contra suya, usted es más que vencedor, no por usted, no por su habilidad, no por su fuerza, porque Él ganó la victoria para usted. Eso debe reconfortarle, eso debe animarle. En vez de estar haciendo como muchos trucos raros y actos proféticos y cosas por ahí, brujería cristiana que hoy está muy de moda, que para vencer al enemigo, no. Lo único que tenemos que hacer es confiar, descansar, orar, buscar su rostro. Es todo, es tan sencillo el cristianismo, hermano. Es tan sencillo. No hay rituales mágico, místico, maravillosos. No hay trucos. No hay sacrificio que pueda presentar. Lo único que puedo hacer es buscarle, honrarle, glorificarle, y Él hará que yo haga su voluntad. Y entonces iré viendo la victoria. Y Él nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero la vida es una lucha. Toda la vida es una lucha. Ahora, aquí los enemigos dicen que es un pueblo rebelde y malo.
Es un juicio de valor. ¿Por qué rebelde y malo? ¿En qué se han rebelado en contra de los persas? En nada. Aquí están mintiendo. El enemigo es mentiroso por naturaleza. Es un mentiroso. Es el príncipe de la mentira. Si con algo nos ataca el enemigo es con mentiras. Y las peores mentiras, ¿cuáles son? Las que están mezcladas con verdades. Mire más adelante cómo ellos van a mezclar mentiras con verdades. Sigamos viendo. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿Cómo saben ellos eso? ¿De dónde sacaron ese argumento? Compruébeme que ellos al reconstruir la ciudad no van a pagar tributo, ni impuestos, ni renta. Fueron muy astutos. ¿Qué era lo único que le importaba a Artajerjes? Pues que le pagaran. A él no le importaba si reconstruían los muros de la ciudad. A él le da igual si se los sacaban a los otros de la tierra. No le importaba. ¿Qué le importaba a él? Que fueran sus súbditos. Que le importaran, o más bien que le pagaran. Y cuando le tocaron el bolsillo, ¡ay! Artajerjes se movió, sí. Pero todo esto es una mentira. ¿Cómo saben ellos que no van a pagar tributo? Para nada, es decir, no tienen un argumento para decir eso. No hay argumento alguno. El enemigo va a acusarnos con mentiras. Y las mentiras son dolorosas. Cuando te acusan mentirosamente. Yo sé que a ustedes les ha pasado, a mí también. A mí me ha pasado públicamente en los medios de comunicación cuando sinvergüenzas irresponsables, dan informaciones sin conocer y sin saber los contextos y sin conocer a la gente. Yo por eso nunca doy una información sin conocer realmente lo que pasó. Nunca. Tengo que tener la información, los datos y el sustento para poder dar una información de algo o de alguien, si no, prefiero no hablar. Pero hay mucho sinvergüenza en Internet y en YouTube y en Facebook dando informaciones sin argumento alguno. Y ustedes lo saben, los que me han seguido aquí en los devocionales saben que en varias oportunidades la gente ha hecho eso, ha hablado de mí mentiras. Y duele porque son mentiras, pero eso lo hace el diablo. Aunque se las dan de muy siervos y de muy cristianos, alguien que vive diciendo mentiras no es cristiano. Es así de sencillo, hermano. Es así de sencillo. Alguien que habla un falso testimonio en contra de otro no es un cristiano. Alguien que dice mentiras para atacar a otra persona no es un cristiano. Las mentiras no son de Dios, mi hermano querido. El Señor es la verdad misma. Lo increíble es que esta gente dice mentiras y todavía tienen supuestos seguidores cristianos y los siguen cientos y miles de personas. No entiendo. Eso no me cabe en la mente. Si yo estoy siguiendo a alguien y esta persona compró que dijo una mentira a propósito, malintencionadamente, levantó un falso testimonio en contra de cualquiera, hermano o no, ojo. Yo digo, yo no sigo a esta persona. Es decir, es un mentiroso. Y lo mismo pasa con pastores que dicen mentiras en el púlpito. Y la gente de las iglesias se da cuenta que el pastor está diciendo mentiras en el púlpito y siguen yendo a la iglesia. ¿Cómo pueden ir a la iglesia de un mentiroso? ¿Cómo? ¿Cómo? Habrá algunos que seguramente confiesen su pecado y digan, me arrepiento, sí, mentí aquí o creí una información falsa, me arrepiento, vean, y hacen restitución. Ok, está bien. Pero la mayoría de ellos jamás lo hacen. Jamás piden perdón. ¿Usted cree que el que levantó falso testimonio en contra mía me pidió perdón? No, me hizo otro video hablando más mentiras. Eso fue lo que hizo. Que es que yo despreciaba a los judíos y que menospreciaba una cantidad de mentiras y de tonterías que yo nunca he dicho. Lo que hacen es seguir atacando y seguir diciendo mentiras. No, escuche gente que dice mentiras. No. No vaya a una iglesia donde el pastor es un mentiroso. Eso no es una iglesia. No vaya allá. No pierda tiempo, mi hermano querido. Ahora mire lo que dice el verso 14. Sigue hablándoles de cuestiones económicas.
Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. ¡Ay, tan buenos! No nos es justo, siendo que nos mantienen del templo, ay, no, no, del palacio. ¿Sí? Literalmente ese pasaje del versículo 14 dice así: ahora, como en todo tiempo somos salados con la sal del palacio. Eso es lo que dice literalmente, si tradujéramos literalmente. Pero eso para nosotros no tiene sentido. ¿Cómo así que siendo salados con la sal del palacio? Lo que quiere decir es lo que está traducido ahí en la Reina Valera. Siendo que nos mantienen del palacio. Siendo salado con la sal del palacio. Nos mantienen del palacio. ¿Mm? ¿Los mantienen del palacio? ¿Los mantienen esclavos? Pero los esclavos son lo más hipócrita que hay en este momento. Son unos esclavos hipócritas. Solamente por hacerle el mal al otro no les importa ser esclavos. Esa gente que viene a hablarle a usted mal de otra gente, ¿sí? Sin argumentos, sin pruebas, que vienen simplemente a hacer el mal porque quieren hacer el mal y se pintan como buenos y como que a usted les importa, usted no les importa. A ellos no les importa usted, ni su vida, ni su dinero. No, les importa hacer el mal, les importa hacer el daño. Si yo digo aquí que hay muchos que les están robando con sus diezmos, sus ofrendas y sus pactos y sus siembras, ¿lo digo porque yo gano algo con eso? No, yo no quiero que me las den a mí porque yo no creo en eso. Bueno, en la ofrenda sí, pero en las otras cosas, pues no. Yo no le estoy pidiendo nada. Y si usted quiere seguirlo dando, pues délo. Es su problema, no me importa. Simplemente cumplo con lo bíblico. Esto es lo que dice la Biblia y esto no. Pero hay mucha gente que realmente tiene un interés secundario por debajo de cuerda. Van a meter chisme porque quieren algo a favor de ellos. Eso es lo que estos están haciendo acá. Tenga cuidado con esas áspides, lenguas venenosas, doble lengua. Tenga cuidado con eso, porque hacen mucho daño. Y mire lo que dice el verso 15. Para que busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo mezclaron la verdad con la mentira? Les dicen, busquen, se argumentan. Busque, señor rey, en sus libros, en los libros de los otros reyes, busque y se da cuenta que esta ciudad ha sido muy rebelde, se ha rebelado, se rebeló a los asirios, se rebeló a los egipcios, se rebeló a ustedes mismos, los babilónicos. Por eso es que Nabucodonosor tuvo que llevárselos a ellos cautivos, acuérdense. Está mezclando la verdad con la mentira. Esa es la peor de las mentiras, las que se mezclan con verdades, porque buscan argumentarse. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Hable solo con la verdad, mi hermano querido. Solo con la verdad. Y mire lo que siguen diciendo estos sinvergüenzas. Verso 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Ellos sabían que Salomón había extendido su tierra hasta el Éufrates. Pero si usted lo mira históricamente, los israelitas nunca fueron más allá del Éufrates. En su mayor extensión, cuando el imperio fue más grande, cuando el reino más bien fue más grande, llegaron máximo hasta el Éufrates y abajo hasta Egipto. Del Éufrates a Egipto fue la extensión del reino de Salomón. Fue muy grande, ¿sí? Pero no cruzaron el río. Y ahora mire lo que les está diciendo. La región más allá del río no será tuya. Ellos conocían la historia. Sabían que él había alcanzado a llegar al río. Y le están diciendo a Artajerjes, ellos van a querer recuperar esa tierra. ¿Tenían esa intención? No. Estos hombres ni siquiera son los mismos. Son descendientes de los otros, la mayoría muy jóvenes. Lo único que les importaba era construir su ciudad y su templo. Pero estos tipos vinieron con mentiras.
¿Cuál fue la respuesta del rey? Y el rey envió esta respuesta a Reún, canciller, y a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habían en Samaria y los demás del otro lado del río: salud y paz. ¿Sí? Muy diplomático. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en sedición. Fueron a los archivos y se dieron cuenta que sí, que en la antigüedad pasaba eso. Y ahora mire, verso 20. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esta ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Ahora ya no solamente tenían en contra a estos mentirosos enemigos que se levantaron y crearon una estrategia con chismes y mentiras y calumnias en contra de ellos, sino al Estado, al rey. Eso es lo mismo que está pasando hoy en día. Dicen que nosotros odiamos, que nosotros los cristianos odiamos a los LGTBIQ, que tenemos un odio, que somos homofóbicos. Son mentiras. Argumento del muñeco de paja. No es cierto, eso no es lo que nosotros decimos. Que decimos que es pecado es muy diferente a decir que los odiamos. No los odiamos. Los amamos y por eso les decimos es pecado. Es por amor que lo hacemos. Pero entonces ellos manipulan los argumentos. Vaya y miren en los registros. ¿Cuántas veces los cristianos no persiguieron a los homosexuales y los mataron y los quemaban en las hogueras vivos? Los católicos y los protestantes hacían ese tipo de cosas. Entonces van a los anales de la historia y argumentan a través de los siglos ese tipo de cosas, como si los cristianos de hoy fuéramos los mismos cristianos del siglo XV. No queremos quemar a nadie. El Señor ha ido dando luz alrededor de su palabra, y hoy sabemos que lo que tenemos que hacer es predicarles a ellos, pero también tenemos que oponernos a sus ideas, contrarrestar su ideología y debatir sus puntos de vista. Pero esta gente con sus argumentos ha convencido a los estados, así como convencieron a Artajerjes. Y el Estado ahora se opone al cristianismo. Es increíble que en muchos países del mundo hoy usted no pueda tener una camiseta que dice Jesús vive, porque es considerado como algo ofensivo. Es increíble que usted ya no pueda predicar públicamente en muchos lugares porque es considerado como segregatorio, como homofóbico, o como racista, o como xenofóbico, cuando no lo es. Ellos manipulan información y ahora la manipulan en los colegios para hacer creer a las nuevas generaciones que los cristianos somos una cosa del pasado, antigua, que creemos cosas de la Edad Media y que no podemos vivir en este mundo moderno y progresista. Eso es una mentira, son falacias argumentativas. El cristianismo es una doctrina transtemporal que se aplica a todos los tiempos. Es una doctrina que está por encima de cualquier ideología. Y así ellos están haciendo que nosotros frenemos la obra del evangelismo mundial y que las leyes de los países y de los reinos y de los reyes de esta tierra, de los presidentes de esta tierra, las leyes estén en contra nuestra ahora, porque así están, hermano, en contra nuestra, a punta de mentiras y de falacias argumentativas. El cristianismo no odia, el cristianismo ama. Y ama tanto que denuncia lo que condena a este mundo. ¿Y qué pasó? Verso 23. En el verso 23 nos devuelve a nuestro momento. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsei, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Frenaron. Y ahí en el 24 es cuando volvemos a la construcción del templo. Entonces, ese entonces no va ahí. Ese entonces va conectado con el versículo 4, que es donde estaban hablando del templo.
Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pero Darío fue antes que Artajerjes. ¿Sí me entiende? Es un juego ahí de tiempos. ¿Pero qué quiere decir ese juego de tiempos? Pues que la obra cesó 2 veces. La primera vez cesaron con el templo. Paró la construcción del templo, porque sus enemigos estaban ahí alrededor de ellos. Luego se reactivó y Zorobabel la terminó, como nos dice el libro de Zacarías en el capítulo 4. Y luego, con la carta que le mandaron a Artajerjes, primero a Jerjes y luego a Artajerjes, o sea, Jerjes es Asuero, pero para entender por qué Jerjes no le hizo caso a esa carta, tendremos que leer después el libro de Esther. Y luego con Artajerjes, y Artajerjes suspende la construcción o la reconstrucción de Jerusalén. Sí, a veces el poder político es muy grande. A veces el enemigo nos frena. A veces nos pone obstáculos y no hacemos la voluntad del Señor. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Rendirnos? Los apóstoles dijeron claramente, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros obedecemos las leyes de nuestros países, claro que sí. Somos obedientes a las instituciones, claro que sí. Pero si las instituciones y las leyes de nuestros países contradicen la palabra de Dios, no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados y no nos podemos someter a lo que ellos quieren. De aquí a mañana van a intentar obligarnos a aceptar personas del mismo sexo como matrimonio en nuestras congregaciones. ¿Lo vamos a hacer porque la ley lo dice? No, no los vamos a reconocer como matrimonio. No los vamos a reconocer como casados. No lo haremos jamás. No cesaremos porque no vamos a negociar nuestra adoración y no vamos a negociar la palabra de Dios. Nos van a pedir callarnos, nos van a querer cerrar la boca y no vamos a hacerlo. Y eso nos costará. Nos perseguirán. A futuro muchos seguramente morirán o moriremos. Y si así es, así tendrá que ser. Como lo hicieron los discípulos, los apóstoles. Murieron. A excepción de Juan, todos fueron asesinados. Si tenemos que dar nuestra vida por Él, lo haremos. Entienda eso, porque Él dio su vida por la nuestra. Amado Señor, te doy muchas gracias por habernos acompañado en este devocional. Bendice a mis hermanos queridos, que aprendamos más de ti. Ayúdanos a conocer tu palabra y a entender que estamos siendo perseguidos, que seremos más perseguidos con el tiempo, que el enemigo está buscando devorarnos y acabarnos y poner obstáculos, pero que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que nada podrá destruir a la iglesia y nosotros somos la iglesia. Estos hombres terminaron las murallas y el templo, spoiler, y la ciudad. Pero fue muy difícil, fue muy duro, hubo violencia y muerte en el camino. Nosotros terminaremos la obra, pero no será fácil, será muy duro. Y habrá, igual que en ese entonces, habrá violencia y muerte en el camino. Señor, perdónanos y ten misericordia de nosotros, te lo pido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Recuerden, lunes y martes de la próxima semana no tendremos devocional. Voy camino a Texas. Lunes y martes de la próxima semana no habrá devocional. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero mañana aquí en Buenos Días, Maestro de Biblia Libre.